¿Te has sentido alguna vez como una máquina que solo repite tareas, pero no genera ideas nuevas? ¿O sientes que si no estás produciendo algo tangible, estás como perdiendo el tiempo? Bueno, la creatividad no es solo para artistas, es una capacidad cognitiva que nos permite resolver problemas cotidianos, reducir el estrés y sobre todo disfrutar el camino. Te estoy hablando a ti y reflexionando contigo para que entendamos juntos que, bueno, no hay que pensar que la creatividad es perder el tiempo o es algo reservado para los momentos de ocio. Bien, en primer lugar, y antes de arrancar con este primer punto que les planteo, de antemano, gracias por escuchar este capítulo de podcast. Es dirigido a gente como tú que es pura mermelada y sobre temas que son pura mermelada. Gracias por unirte al canal. Si le das like, bueno, también aquí estamos avanzando y haciendo crecer esta comunidad. Bien, el siguiente lugar o el siguiente punto que estamos abordando es cómo el cerebro jugando es un cerebro más eficiente, tal cual. El cerebro que juega puede ser un cerebro más eficiente. El doctor Stuart Brown, que es psiquiatra y fundador del National Institute for Play, el Instituto Nacional para el Juego, afirma que el juego y el pensamiento creativo son tan esenciales para los adultos como para los niños. Recuerden que en las formaciones primarias, preescolar, siempre tú buscas esas actividades lúdicas para que el cerebro del niño interactúe, se acople y venga esa mente creativa que finalmente termina siendo una mente resoluta, ¿sí? El juego es la puerta de entrada a la innovación. Entonces, esta reflexión va en función de cómo en nuestras tareas, en nuestros deberes, bueno, nos quedamos simplemente en el hecho de hacer tareas, pero no crear. Yo cuando me siento, yo soy freelance, pero cuando me siento en mis trabajos digo, ¿qué puedes crear? ¿Cómo creativamente inicia? Y necesitas, o al menos yo, un proceso de ocio para crear. No solo para hacer esto y darle check, hacer esto y darle check. Así que hay un dato interesante en este primer punto. Jugar o dedicarse a una actividad creativa reduce los niveles de cortisol, pero además activa la red de modo predeterminado. Entonces el cerebro, que es donde nacen las ideas brillantes, empieza a trabajar mientras aparentemente pareciera que no hacemos nada. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el ocio es necesario para avanzar. Existe un costo de la rigidez cognitiva. Atención con esto. Hay un costo de la rigidez cognitiva. ¿Cuál es el problema? Bueno, la gente que trabaja 12 horas seguidas bajo presión, dicen los expertos que empiezan a entrar en un estado de visión de túnel. Sí lo imaginan, ¿no? Y finalmente ese estado de visión de túnel te encasilla, no permite tener un cambio de perspectiva, no aumenta la visión, que entre otras cosas puede generarnos ideas para resolver, para crear nuevas fuentes de ingreso, etc. Hay un dato estadístico interesante que lo da un estudio del World Economic Forum y dice que la creatividad es una de las 3 habilidades más demandadas para el periodo que inició en el año 2025 y termina en el año 2030. Yo no lo pongo en duda este dato en el que nos afirman que la creatividad es una de las 3 habilidades más demandadas, sobre todo con esto de tener tanta inteligencia artificial que no ponemos a andar la mente, y con esto de que nuestras nuevas generaciones están muy metidas en los teléfonos y al no conectar con la realidad perdemos capacidades, entre ellas la creatividad. Atención, porque el estrés crónico también inhibe la corteza prefrontal,
el área donde se gesta la creatividad. Entonces, yo soy de los que piensa que la creatividad termina siendo como un músculo. Creativo es expandirlo, es finalmente generar más creatividad y es que si uno no se detiene, si tú no te detienes a crear, a jugar, a tener pensamientos lúdicos, inclusive a volar con la imaginación, bueno, ahí estás dejando de darle el filo, de afilar, de darle brillo a una herramienta que es necesaria pulirla. ¿Cómo? Jugando, creando, imaginando, entrando en esa perspectiva del ocio. Bueno, en consecuencia, hay que hacer este planteamiento del pensamiento lateral versus el esfuerzo bruto. Así tal cual, el pensamiento lateral versus el esfuerzo bruto. Hay un concepto que hay que explicarlo aquí. Primero, el pensamiento lateral. Este es un concepto de Edward Bono y él nos dice que a veces para resolver un problema de trabajo no hay que esforzarse más horas, sino mirar el problema desde un ángulo absurdo o divertido. En la cultura japonesa dicen reducir o desapegarse de las cosas para vaciarse y empezar a entenderlas. En la cábala judía hablan de vaciar la vajilla para volvernos a llenar. Tony Robbins habla de minimizar el problema con propósito para empezar a resolverlo. Entonces, bueno, es parte de ese pensamiento de jugar, del pensamiento lúdico que nos permite, en consecuencia, poder desde la creatividad labrar para resolver. Hay un dato interesante porque las empresas que fomentan espacios de juego, ¿sí? Cada vez son más, por cierto, o proyectos paralelos como el famoso 20% de Google. Bueno, esas empresas terminan siendo 30% más innovadoras que las que mantienen una estructura de esfuerzo rígido tradicional. ¿Qué buscamos? Productividad. ¿Cuál es la base? La creatividad. Bueno, siguiente punto, la dopamina de la curiosidad. La neurocientífica Wendy Suzuki explica que cuando aprendemos algo nuevo por diversión o resolvemos un reto creativo, nuestro cerebro entonces recibe una descarga de dopamina que no solo nos hace sentir bien, sino que mejora nuestra memoria y capacidad de aprendizaje. Esto está interesantísimo. El ocio es necesario, la creatividad en este aspecto es el antídoto contra el aburrimiento laboral, que es una de las principales causas de deserción y de desmotivación, sobre todo la nueva generación que está llegando al ámbito laboral, tanto que se fajan estudiando y después que tienen la posibilidad de un empleo, se aburren rápidamente. Son las viejas estructuras de las filosofías de trabajo versus la nueva generación de la que estamos necesitando. Así que dale duro a tu dosis diaria de vitamina creativa. Yo sé que ustedes son gente seria, que son empresarios, médicos, algunos han sido mis alumnos, pero piérdele miedo a ese ocio. Por ejemplo, aquí hay unas recomendaciones que hemos estructurado para ustedes. La primera es la técnica del objeto aleatorio. Ante un problema bloqueado, elige un objeto al azar, por ejemplo, una taza, un lápiz, un clip, y pregúntate,
¿Cómo resolvería este lápiz o esta taza o este clip? ¿Cómo resolvería mi problema? Entonces, es muy loco, esto lo recomiendan los expertos, neurocientíficos, psicólogos, pero este dato obliga al cerebro a salir de la lógica lineal, entra el cerebro creativo y posiblemente te destrabes del problema. Una segunda recomendación, el recreo de 15 minutos. Válido, programa un bloque en tu agenda que puedas hacer algo que no tenga un fin productivo. Dibujar, armar cosas, simplemente escribir ideas absurdas, jugar solitario. Y eso, finalmente, sé que es tiempo que te toma. Empieza con 5 o 8 minutos, pero trátalo con la misma seriedad que una reunión con un cliente. Y así seguramente empieza ese lado, ese cerebro creativo a tomar forma. Cambia el entorno, la creatividad odia la rutina. Si siempre trabajas en el mismo escritorio, cambia el ambiente, eso ayuda muchísimo. Lo hacen los músicos que componen, se sientan en un parque, ven gente para componer, los libretistas de cine, de televisión. Ve a un parque, cambia de habitación, camina en tu casa, baja, pensando en eso que tienes que ir resolviendo. El cerebro necesita estímulos visuales que sean distintos para despertar esa área creativa. Y bueno, acepta el error divertido, reclama el derecho a equivocarte de forma creativa. Sé que es difícil, yo odio esto cuando estoy molesto, pero uno debería empezar a reírse también de los errores. Los expertos entonces recomiendan el método de prototipado rápido. Rápido, falla barato y ríete del proceso. Finalmente, otro consejo, dormir para incubar. La ciencia confirma que, bueno, sí, dormir, el sueño, descansar, es el taller creativo del cerebro. Yo siempre los menciono, Mario Alonso Puch habla de la amígdala cerebral y cómo durante el sueño ocurre un lavado de esta amígdala cerebral. Así que no hay que privarse del descanso. Es ahí donde, entre otras cosas, van a surgir las ideas que se van a labrar durante ese día al cual estás despertando, donde te estás conectando. Y si no la tienes, cuando estás allí justo antes de dormir, la vas a tener. Yo creo que hay que confiar en el proceso. No esperes a tener tiempo para ser creativo. La acción nos hace. Sé creativo para que el tiempo te rinda más. Recuerda que un cerebro que se divierte es un cerebro que no se agota. Así que ponle pura mermelada a tus ideas y atrévete a pensar diferente. Un abrazo.